Gloria a Dios. ¿Cuántos saben lo que se celebra hoy? Entrada triunfal, ¿verdad? De nuestro Señor allí en Jerusalén. Y hay mucho significado en lo que es la entrada triunfal. Hay millones de mensajes que se pueden extraer de ese maravilloso acontecimiento que cuentan allí los evangelios. Un acto, un hecho único. ¿Por qué único? Porque el Rey de la tierra, el único, estaba entre los hombres. Amén. Y yo quise pues sacar una porción acá basado en el Evangelio según Mateo, porque vamos a hablar hoy un poco del Rey, del reino, de lo que esperaban el Rey, de qué tipo de Rey esperaban, a quienes reconocieron, ¿verdad? O a quién reconocieron en lugar de haber reconocido al Rey. Y dice allí, Evangelio según San Mateo, capítulo 21, verso del 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere, si alguien nos dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Note bien, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Qué tremendo hecho, qué tremendo acto. Me sorprende cómo Mateo recoge muchos versículos, invierte mucho espacio en hablar del asna, del pollino, por qué el asna, ¿verdad? Y que Jesús necesitaba ese asna, ese hijo de animal de carga. Fíjese que era un animal de trabajo, no era un animal para llevar a una batalla, no era un animal, yo no sé, pero el que se le ocurra ir sobre un asna a pelear una guerra, me parece que no va a terminar bien la guerra. ¿Ah? ¿Por qué? Porque para una guerra, para una estrategia militar, para una intervención militar, en aquellos tiempos, no habían aviones, no habían tanques de guerra, no habían equipos sofisticados, se usaban los caballos, y los mejores caballos eran los que se usaban para la guerra. No cualquier caballo, los caballos de guerra tenían que ser fuertes, tenían que ser más fuertes de lo común, tenían que estar bien cuidados, ¿verdad? Tenían que estar relucientes. ¿Por qué? Porque eso impactaba. Y cuando un rey regresaba de una guerra, lo primero que hacía era entrar por la ciudad sobre un caballo, y todo el ejército tras él, y todo el mundo se admiraba de la victoria que habían obtenido, pero sobre todo la imagen impactante. Hacían filas, se llenaban todas las calles por los alrededores, allí en la ciudad que iba a entrar, y el rey entraba por en medio haciendo su desfile glorioso, lleno muchas veces de vanagloria, lleno muchas veces de ego. Sin embargo, nos sorprende que el Rey del universo, nos sorprende
que el Rey de Reyes, el Señor de todos los señores, el que está por encima de todos los reyes, de todos los gobernantes y todos los reinos de la tierra, simplemente necesitaba un asna para entrar. ¿Qué mensaje estaba mandando Jesús? ¿Qué quería Él que el mundo supiera? Había muchas cosas allí. Primero, que su victoria, primero que Él no era igual que los otros reyes. Lo primero que Él estaba demostrando, yo no soy igual que los demás reyes de la tierra. Hay una ocasión que los discípulos tienen un problema con servir, con humillarse, y Jesús impacta a los discípulos con un mensaje tremendo, un mensaje de humildad. Y les dice, los reyes de la tierra lo que hacen es enseñorearse de las ciudades, enseñorearse de las personas, de los pueblos. Pero no así mi reino será. No así soy yo esa clase de rey. Pues mira que yo aún hasta le lavo los pies a ustedes. Aún yo vine a servirlos a ustedes, siendo el rey. Porque en verdad soy el rey. Pero Él estaba dejando saber que Él no era igual que los reyes de la tierra. El primer mensaje que hay ahí, al Él buscar aquel asna, al Él montarse y entrar en aquella ciudad que lo aclamaba, habían 3 años y medio ya de ministerio, de fama. Todo el mundo conocía a Jesús. Hasta los romanos ya conocían a Jesús. Todo el mundo había oído de Jesús. Su fama se extendió por todo aquel lugar. Venían gente de muchos lugares de lejos. ¿Para qué? Para recibir sanidades, para conocer al Maestro, para escuchar sus parábolas, para ver su enseñanza. Era famoso, muy famoso, y todo el mundo estaba esperando esta fiesta judía para que ir a Jerusalén. Y al ver que Jesús entraba a Jerusalén, dijeron, es la hora. El pueblo judío dijo, es la hora. Llegó aquel que esperábamos. Llegó aquel que se prometió. Llegó aquel hijo de David. Sin embargo, no entró a la ciudad como David. Entró dando un mensaje de humildad. Porque el reino de Dios, la característica principal es la humildad. El rey se humilló. Y si el reino de Dios, su base es la humildad, hay que ser humilde. Dice que el Señor mira a quienes, a los humildes, a los altivos, aquellos que entran llevándose la gloria en todo. Dice que los mira de lejos, los desecha. Pero Él ve el corazón humilde. Y si el rey estaba dando un mensaje de que el reino era humilde, los ciudadanos del reino tienen que ser humildes. ¿Cuántos ciudadanos del reino hay aquí? Gloria a Dios. Por tanto, los ciudadanos del reino, usted y yo, que pertenecemos no al reino terrenal, sino a un reino celestial, a través de Cristo, somos ciudadanos de ese reino. Por tanto, tenemos que comportarnos conforme a ese reino. Y el ejemplo vino del mismo rey. La humildad. La humildad. Segunda característica era que su victoria, aunque muchos de los judíos decían, ya nos va a quitar a Roma de encima, nos va a quitar la opresión, el tributo, el impuesto alto. Mira que estos romanos no nos dejan respirar. Los romanos no solamente tenían allí, Judea estaba debajo del imperio romano, sino que les humillaban constantemente. Los romanos decían que los judíos no valían nada, que eran como gusanos, que eran como perros. Para los romanos los judíos no eran ni personas. O sea que cada vez que un judío pasaba y pasaba un romano con toda su armadura, con todo su traje, lo despreciaba, lo ofendía. Y aquellos judíos dijeron, ya esto se va a acabar. Hoy es el día que esto se le pone punto final. Porque si que calma la tempestad, si que sana a los ciegos, a los sordos, a los mudos, a los cojos, que saca demonios, que es capaz de multiplicar los alimentos, que es para él Roma. Que su nacimiento fue anunciado por millares de ángeles. Si él le dice a esos millares de ángeles que vayan contra Roma, ¿qué cosa es Roma?
Y los judíos dijeron, este es el que nosotros necesitamos, este es nuestro rey, este es el profetizado. Y tenían razón. Él era el rey y era el profetizado, pero no venía para cumplir los deseos de los judíos. No venía para quitar un problema terrenal, un problema temporal. Por eso su victoria no sería a través de una intervención militar, aunque ellos lo anhelaran mucho. Aunque ellos le recibieron como un rey para ver si hacía algo en contra de Roma. Su victoria no sería temporal, sino sería definitiva, era la otra característica. Porque las victorias militares terrenales, hoy tiene un pueblo, una nación la victoria, pero no le dura para siempre. Después viene otro pueblo más fuerte que él, otra nación más fuerte, otro imperio más fuerte, y quita ese de ahí. Y ese tampoco dura para siempre. Pero la victoria que Cristo, que aquel que entraba a Jerusalén, que el rey sin igual, el único, iba a conquistar, era una victoria única y definitiva que duraría para siempre. Mire cuántas diferencias, cuántos mensajes estaba enviando ahí. Por tanto, su enemigo tampoco era de sangre, de carne, de hueso. Su enemigo no era humano. Los pueblos se enfrentan contra otros pueblos, pero se enfrentan entre humanos. ¿Verdad? Con gente de carne y hueso. Quizás unos son un poquito más fuertes que los otros, pero son gente igual, de carne y hueso. El enemigo de Jesús y lo que él estaba enviando ahí era que no era un enemigo común. Al no venir con intenciones militares, a no tener ese objetivo, su enemigo era espiritual. Alguien una vez le preguntó y él dijo, mi enemigo es espiritual. Yo no vengo aquí porque a los judíos les interesaba mucho. Los judíos querían al Mesías, pero no querían el enfrentamiento de que Roma se molestara por si acaso el Mesías no vencía. Y entonces muchas veces le preguntaban la pregunta más inquietante que ellos tenían. Bueno, ¿tú nos vas a quitar a Roma encima? Porque eso es lo que le preocupa a los líderes, aún los líderes judíos. Que tú molestes al león. Y él respondía, no, todo el mensaje de Cristo se resumía en una cosa. Yo vine a dar vida eterna. Yo vine a perdonar pecados. Mi objetivo no es quitar una nación de encima. Mi objetivo es quitar el pecado del corazón. Porque lo que destruye a los pueblos no son los gobiernos. Aunque eso también hace mucho daño. Pero lo que destruye a los pueblos, lo que destruye naciones, lo que destruye reinos, lo que destruye vidas, lo que destruye hogares, lo que destruye familias, es el pecado en el corazón. Es la maldad del hombre. Y eso fue lo que Cristo vino a hacer. A quitar el pecado del corazón de los hombres. Los judíos no entendían eso. Porque para ellos les bastaba con ser hijos de Abraham. A ellos les bastaba con ser un linaje de un pueblo escogido y que tenían una promesa. A ellos les bastaba con eso. Ellos no necesitaban un salvador para su problema espiritual porque ellos se creían que estaban bien. Muchas veces nos sucede así a nosotros. Ay, yo no necesito tanto de Dios porque yo estoy bien. Sin embargo, muchas veces estamos llenos de pecado en nuestros corazones. Llenos de resentimiento, llenos de odio. Llenos de falta de amor. Llenos de falta de perdón. Y muchas veces pensamos que no necesitamos al rey con la misión que él tiene para nuestras vidas. Queremos el rey que nos quite los problemas por los cuales estamos atravesando en esta tierra. ¿Sí o no? Muchas veces es así. De hecho, muchas veces oramos solamente cuando tenemos el problema, como hablábamos el domingo pasado. Eso es lo que hacemos. ¿Por qué? Porque necesitamos que se nos quite el problema por el cual estamos atravesando,
pero muy pocas veces oramos y le decimos: Señor, quita todo signo de pecado de mi corazón, quita todo vestigio del viejo hombre, quita todo lo que tenga que ver con pecado, límpiame completamente. Y esa oración sincera, como oramos por un milagro en la economía, como oramos por un milagro en la salud, con esa misma intensidad, decirle: Señor, sáname, haz un milagro en mi corazón, cambia mi vida definitivamente, porque eso es lo que tú viniste a hacer hace tanto tiempo. Los judíos no esperaban eso, no querían eso, no necesitaban eso y no oraban por eso. Ellos oraban en todo tiempo: Señor, envíanos al Mesías, al prometido, porque mira cómo tu pueblo está oprimido. Pero a Dios no le interesa muchas veces la opresión terrenal, sino la espiritual, porque esa es la que hace daño. Y esa no hace daño por un rato ni por unos años. La opresión espiritual, la esclavitud espiritual, el pecado en la vida de la persona puede llevarlo a una perdición eterna. No se preocupe tanto por la economía, usted confíe en el Señor, que Él se va a encargar de usted. Y la economía, hoy puede estar usted con los bancos llenos de dinero, con la cuenta de banco llena de dinero. ¿Cuántos hay aquí? No me lo diga. Y al otro día o a los otros días no tener nada. O quizás hoy no tiene nada y mañana tiene. Lo que quiero decirle es que eso va y viene, sube y baja. Y tarde o temprano se acaba todo. Y usted se va de este mundo. Y muchas veces invertimos mucho tiempo y mucha intensidad en esos problemas. Pero el problema de la muerte eterna, del pecado, es para siempre. Es constante. ¿Se imagina una eternidad sin Dios? Necesitamos prestarle mucha atención al problema del pecado, como se lo prestó Jesús. Jesús estaba bien definido, bien enfocado, bien decidido. Su misión iba más allá del razonamiento humano, de lo que podían ver aquellos de su tiempo. Aquellos solamente veían al rey profetizado, a la profecía cumpliéndose, y decían: este es el que había de venir. Hosana en las alturas. Gracias, Señor, te alabamos, oh Dios. Salve, Rey. Es lo que quiere decir Hosana. Salve, oh Rey. Es una expresión citada del Antiguo Testamento. Cuando los reyes entraban, decían: Hosana, salve, oh Rey. Tiraban mantos, venían con ramas de palmera y venían y tiraban también, y todos en la mano aclamando a los reyes, y querían que Jesús fuera como los reyes antiguos, más que era descendiente del gran rey, del legendario rey David, aquel que mató al gigante, aquel que hizo florecer a Israel. Y eso es lo que perseguían esta gente. Este nos va a devolver el esplendor. Ya nosotros no vamos a ser menospreciados, ahora nosotros vamos a ser la cabeza del mundo. Mire cómo el hombre se enfoca siempre en subir él, en cada vez subir más en poder y autoridad. Sin embargo, el rey era humilde. Sin embargo, el rey iba sirviendo a todos. Tenemos que aprender mucho de ese rey. Decimos que Jesús es nuestro rey, que Él es Señor. Aprendamos de Él, que Él es nuestro maestro y nuestro ejemplo. Aprendamos de Él. Tenemos que aprender lo que es la verdadera humildad que el rey nos enseñó. La profecía dice allí en el verso 8 y 9 que aquella entrada sobre aquel asna era la oportunidad para que el pueblo reconociera la profecía e indagara y preguntara y viera a Jesús con la misión que va más allá de sus deseos. Era la oportunidad que le daba. Pero el rey lo único que reconoció, alguien que vendría a cumplir sus deseos. Como queremos que Cristo cumpla nuestros deseos. Tal es así que la palabra de Dios nos dice: cuando ustedes oran, ¿saben por qué no reciben? ¿Saben por qué no reciben? Porque la palabra dice que todo lo que pidieres el Padre en el nombre de Jesús lo recibirán. Y entonces la pregunta salta: bueno, Señor, cuando yo pido algo y no lo recibo,
¿Qué pasó ahí? ¿Se equivocó la escritura? ¿Se equivocó la promesa? ¿Se equivocó el Señor? ¿Quién se equivocó? Después viene la respuesta. Pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Por qué pido mal, Señor? ¿Qué hay de malo si tú nos enseñaste a orar así? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué hay de mal? Y Jesús dice, porque pedís para sus propios deseos. Pedís para sus propios intereses. Por eso pedís mal. Y siempre hay una oportunidad. Siempre hay una oportunidad. Jesús quiere hacer algo más en nuestras vidas. Quiere que nos enteremos realmente cuál es su misión. Él quiere que nosotros sepamos. Y muchas veces le pasamos por alto. Como muchos de los judíos pasaron por alto y no entendieron el verdadero mensaje de Cristo. El verdadero mensaje se estaba dando. La humildad, rey sin igual, montado en un asna, cumpliendo cada detalle de la profecía a ver si abrían los ojos. Porque muchas veces buscaban las profecías de donde se decía, es el hijo de David, es el rey que viene, pero nunca veían la profecía de Isaías 53, que decía, pero viene a sufrir, a quitar vuestras rebeliones, vuestros pecados. No, esa parte no. Nosotros muchas veces hacemos así. Leemos la palabra de Dios y buscamos la promesa. Señor, tú eres mi sanador, Jehová Rafa, y empezamos a hablar hasta hebreo. Jehová Jireh, tú eres el proveedor, aleluya. Y empezamos a ver esas características que no son falsas. Es verdad, es nuestro sanador, es nuestro proveedor. Él es el Rey de Reyes, el creador del universo, el Shaddai, el Todopoderoso. Él es verdad. Pero no le vemos muchas veces como lo que también Él es. Y los judíos buscaban aquellas escrituras y aquellas promesas. Hosana, ese es el rey, el enviado, el descendiente de David, pero no es el siervo sufriente de Isaías 53. No es el siervo, no. Nuestro Mesías no puede ser un siervo. ¿Cómo va a ser un siervo y poder liberarnos? No puede ser, eso no cabe en nuestra mente. No es el que viene a sanar, a curar espiritualmente. No, eso no, nosotros no lo queremos. Y le pasaban por alto en aquel momento. Por eso Mateo dice algo allí tremendo. Mateo dice, me gusta mucho cuando dice, cuando él entró en Jerusalén, en el verso 10, dice, toda la ciudad se conmovió. Todos se enteraron de lo que estaba aconteciendo. Me imagino que todos corrieron hacia el lugar. ¿Cuál es el alboroto? ¿Qué es lo que está pasando? Y esta era otra oportunidad que Dios les estaba dando al pueblo, a aquella generación, para que abrieran sus ojos. De todos los rincones de la ciudad fueron gente. Dice, toda la ciudad se conmovió. Y todos se preguntaban, ¿quién es este? La respuesta a esa pregunta sorprende más todavía. En el verso 11 dice, y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Nadie dijo, este es nuestro Salvador, el Redentor. Este nos va a ayudar con el problema que nosotros no podemos solucionar, con el problema del pecado, con el problema de nosotros mismos, de nuestro interior. Nadie dijo así, este es un profeta más. Este es Jesús, el profeta de Nazaret, el que hace milagros, el que multiplica los alimentos. Este es el profeta, un profeta más. Un profeta como Isaías, como Jeremías. Pero Jesús no era un simple profeta. Jesús no era un profeta más. No le reconocieron a pesar de todos los mensajes que envió, de todas las profecías que se cumplieron. No le reconocieron. Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. En lugar de decir, el Rey del universo está pasando por medio nuestro. Qué precioso momento.
para que Israel se rindiera completamente ante su rey. Qué precioso momento para que ellos quebrantaran su espíritu y sus corazones, para que ellos se arrepintieran de todo lo que habían hecho. Qué precioso momento, un momento único. El rey estaba dando la última oportunidad, estaba haciendo las últimas llamadas de atención. Vamos, despierten, miren quién está entrando aquí. Con razón después vemos que Jesús se para frente a Jerusalén. Dice: oh Jerusalén, si tú supieras, si tú entendieras lo que es para tu paz. Tu paz no depende de que se te quite un imperio de encima. Tu paz depende de cómo te arregles en tu interior. Si tú entendieras el hecho único en la historia de la humanidad, que el creador de todo el universo, el más grande, se ha humillado tanto que está caminando aquí, está entrando por tus puertas, está caminando entre la gente. Y la gente lo único que decía: este es un profeta, vamos a ver ahí qué hace por mí. Este es un profeta más, vamos a ver qué milagro él puede hacer por mí. Queremos los milagros, no queremos al Dios que hace milagros, queremos estar llenos de milagros. Pero pasamos por alto el mayor de los milagros que tiene que ser hecho en esta humanidad. Era la oportunidad perfecta, el tiempo perfecto, para que Jerusalén entera, la capital de Israel, allí fundada por el rey David, era para que ellos dijeran: Señor, ahora sé lo que está aconteciendo. Ahora sé que tú vienes a algo más, que tú no eres simplemente aquel profeta y de Nazaret de Galilea. Como le dijo una vez a alguien: y de Nazaret podría venir algo bueno. Mira, de Nazaret no era una aldea, parece, con muy buen testimonio. Es un profeta de Nazaret de Galilea. ¿Cuánto significado en esa frase? Era el momento para que aquellos que preguntaran, quizás habían gentiles, quizás habían personas oprimidas por demonios allí. Cuando preguntaran quién es este, que alguno de aquellos se levantara y dijera: este es Jesús, el Rey de Gloria, el que viene a sanar el problema de la humanidad, el que viene a sanar al cautivo, liberar al cautivo, sanar al contrito de corazón. Nunca veamos a Jesús como un profeta más, como aquel que puede llenar nuestras cuentas de banco o proveer alimento. Él lo hace. Pero veamos la esencia, el objetivo principal de Cristo para nuestras vidas. Recibámoslo de esa manera. Entendamos que todos tenemos pecado en nuestras vidas y necesitamos su perdón, necesitamos su guía cada día, necesitamos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no de un profeta más. Juan lo entendía bien. Juan el Bautista, por eso Jesús dice: no ha nacido nadie, no hay nadie que sea como Juan el Bautista. No hay. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista lo identificó. Juan el Bautista lo vio, no como el milagroso, lo vio como el cordero que iba a ser sacrificado para quitar el pecado. Por eso exclamó de esa manera: he aquí, no el descendiente de David. Ay, vamos con la palmera. ¿Usted se imagina a Juan bautizando en el río Jordán? Ver a Jesús acercándose. Si hubiera tenido la mentalidad de aquella multitud allí, le hubiese dicho a todos los discípulos de él, a todos los discípulos de Juan, le hubiese dicho: vamos, salgan del río, vayan a cortar palmeras, traigan palmeras, que llegó el que nos va a resolver el problema por el que estamos atravesando ahora mismo. Sin embargo, Juan no hizo eso. La expresión salió de la revelación del Espíritu de Dios.
he aquí el Cordero. He aquí el que va a hacer el sacrificio. He aquí el que se va a entregar. No porque Juan no sabía quién era él, conforme a la autoridad y al reino y a la majestad y a la gloria que tenía. Pero Juan vio su misión. Juan sabía lo que la gente necesitaba. Por eso decía frases muy fuertes. Juan era una persona muy fuerte y muy directa. Juan el Bautista, todo el mundo se imagina a Juan el Bautista. Ay, Juan el Bautista, pobrecito, se crió en el desierto, vestía a mar, era medio bruto. No tenía educación. Y iba a un río y lo único que hacía era bautizaba, tranquilo. No, Juan el Bautista, ese sí era un profeta, que decía las cosas como tenía que decirlas. Que veía a aquellos que andaban muy de traje, con toda su ropa linda, limpiecita, blanquita, y le decía: ustedes son una generación de víboras. Generación de víboras, falsos, hipócritas. Juan decía las cosas como eran. Por eso cuando viene Cristo, dijo las cosas como eran. He aquí el Cordero que quitará el pecado del mundo. Este es, síganlo a Él, escuchen lo que tiene que decir, ríndanse ante Él, obedézcanle, entreguen sus corazones, cambien de una vez. Ya no importa lo exterior, cambien. Este viene a cambiar el interior de la persona. Ya no importa lo material, busquen lo espiritual. Porque yo ahora les bautizo aquí con agua, pero este bautiza con Espíritu Santo y fuego. Este cambia a nivel espiritual. Y sabía quién era. Porque nada más que se acercó y Cristo le dice: hey, bautízame. Dijo: yo, Señor, siendo tú quien eres, y tú vienes a mí para que yo te bautice. Cristo le dice: vamos a hacerlo así, Juan. No estás equivocado, pero vamos a hacerlo así porque así conviene. Por ahora conviene así. Juan sabía todo de Jesús. Que nosotros podamos tener el discernimiento, la humildad para acertar nuestros defectos, aquello que nos está destruyendo cada día por dentro, aquello que pone en peligro nuestra eternidad con Dios. Que podamos ser lo suficiente humildes para aceptar nuestros errores, para verlos y para ir delante de aquel que puede quitar todo pecado, de aquel que puede arreglarnos. Pero para eso tenemos que entregarnos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. No solamente ante el Hijo de David, sino ante el Hijo de Dios. Que este día y que cada entrada triunfal nosotros podamos recordar a qué Cristo vino. En realidad, a qué Cristo vino. ¿Por qué era un rey sin igual? ¿Por qué era el único? Porque es el único que puede resolver nuestro mayor problema, la muerte espiritual. Vamos a orar.